Continuamos nuestra conversación con nuestro amigo invitado, Antonio Siriaco, que en una primera parte tocamos en la parte macro todo lo que tuvo que ver con la presentación de nuestro presidente el pasado martes en la rendición de cuentas. Vamos a hablar, oye, dentro de las cosas que él dijo, que se iniciaron y se están haciendo concomitantemente con el incremento de planes sociales en muchas áreas. Claro. Alguna gente se mostraron escépticos en que cómo va a lograrse eso, de dónde van a salir los recursos. Y el presidente, lógicamente, fue muy claro explicando cosas que se han logrado sobre la base de una eficiencia en los organismos recaudadores, el propio crecimiento de la economía también, y haciendo economías en proyectos importantes que antes nos salían muchísimo más caros que lo que nos están saliendo ahora. Sí, mira, en ese aspecto yo creo que hay un elemento que ha sido fundamental, dos elementos. En primer lugar, ha habido una especie, y no desde ahora, y básicamente eso comenzó en el año 2021, de partidas presupuestarias de baja productividad, dándole prioridad a partidas presupuestarias de alta productividad. Entonces, por ejemplo, en un primer momento todo el capítulo de publicidad, ese tipo de cosas que ocupaban muchos recursos, más otros. Yo creo que en ese sentido ha habido un proceso importante de eficiencia en el manejo de las finanzas públicas. A tal punto incluso de que posiblemente cuando tú lees el informe del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional presenta una proyección del déficit del presupuesto que va a ser menor de lo proyectado, y no solamente este año, sino también el año 2023. Y eso, en cierta manera, hay un componente de eficiencia en el manejo de la finanza pública. También hay otro componente que ayuda al gobierno, que es el hecho de que los niveles de inflación han incrementado y eso aumenta los valores. Y las recaudaciones. Y esos dos elementos, esa combinación de esos dos elementos de eficiencia, más un tema de que los valores se han incrementado, le ha permitido al gobierno tener los recursos suficientes incluso para destinar solamente en el subsidio de los combustibles más de 42 mil millones. ¿Tú entiendes? Entonces, mucha gente se pregunta eso, pero esos son los dos elementos que han incidido. Y qué bueno que hay un proceso importante de identificar partidas presupuestarias que quizás no tienen la productividad necesaria para mejorar la dinámica de la economía, y que ahora dicen, mira, vamos mejor a priorizar esta y vamos obviamente a retirar esta. Entonces yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Y hasta ahora, yo que siempre reviso la ejecución presupuestaria, claramente que ahí se ve y uno puede ver y darle seguimiento incluso en detalles algunas partidas que antes no aparecían, que definitivamente uno dice, oye, hay un manejo mucho más eficiente de la finanza pública. Antonio, mira, se ha dado un fenómeno también que el presidente tocó esa parte, que República Dominicana llamó mucho la atención a nivel regional, de que de los pocos países donde se ha logrado incluso una apreciación de nuestra moneda ha sido República Dominicana. Y el hecho de que, como señalaste al principio, esa tranquilidad que permite a un banco central con las reservas en divisas que tiene, te quita de la mente cualquier posibilidad de dolor de cabeza ante cualquier meneíto vamos a decir, de presión en la tasa de cambio, porque tú tienes con qué responder en cualquier momento. Mira, Alberto, los bancos centrales usan mucho el término anclar y desanclar. Entonces, ¿qué ocurre cuando los agentes económicos y lo que llevan las estadísticas, obviamente, del Banco Central, y ven que las reservas son 14 mil millones de dólares? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Tú dices, ahí no hay problema. Que no hay nerviosismo. No hay nerviosismo. Nadie piensa ni que déjame comprar 10 mil dólares para especular. Ahí todo el que quiere especular o guardar, dice, no, espérate, no se puede. Porque es que es un monto que yo creo, y no es que yo creo, sino que los datos te dicen que te dan para tú tener 8 meses de importaciones. Oye, eso. 8 meses de importaciones. Entonces, eso es. O sea, que ahora empieza octubre, noviembre, los meses entonces, de pedidos
para fin de año y eso nada. no provoca ninguna preocupación. Claro, ¿por qué? Porque dentro del contexto que estamos nosotros viviendo, hay un motor importante de los sectores generadores de divisas. Tú encuentras que por lo menos las proyecciones que hay, Las exportaciones nacionales van a ser 12.000 millones. 12.000 millones. Las Que eso nunca. proyecciones que hay para este año de tú recibir más de 7.000 millones de dólares en turismo, parecido al año prepandémico, están ahí. Claro. Entonces, el hecho que tú en un año ya más o menos normal vayas a recibir alrededor de 10.000 millones en remesas, estamos hablando prácticamente de tres, te he mencionado tres, que hay ya casi 30.000 millones. Wow. Ahí no hay. Entonces, eso es lo que en cierta manera le ha dado, si tú le sumas eso, la inversión extranjera, claramente tenemos un mercado cambiario donde los bancos comerciales tienen, es más, a lo mejor le piden al Banco Central, oye, dame peso porque tengo demasiado dólar. Y ayuda también al sistema de pago, a los bancos, Claro. a que esa situación de tranquilidad en el mercado le permite accesar en caso de necesidades a los mercados internacionales, a los propios organismos internacionales con mucho mejores condiciones. Claro, claro. Entonces yo creo que eso es aquí se está dando un cambio importante, un cambio estructural en el sector generador de divisas. Y poco a poco, porque son cosas que se van dando y quizá uno no lo percibe, pero al final cuando tú ves los montos, tú dices, bueno, hemos roto la barrera de las exportaciones nacionales que eran antes 7.000, 8.000, 9.000, ya van por los 12.000. 12.000 millones. Entonces, y el turismo en tiempos normales posiblemente te vaya a sobrepasar los 8.000 millones de dólares. Oye bien, cuando eso se recupere, eso ya tendrá valores que estarán por encima del 2019. Y esos son cambios que se están dando en la economía dominicana. El cambio que se ha dado en las zonas francas, en términos de pasar de zonas francas de menor valor agregado a mayor valor agregado, eso significa también que ahí las exportaciones de zona franca también van a romper como ese techo que tenían. Yo creo. Y nos tienen en el ojo del mundo. Cuando el mundo ve eso, dice, espérate, yo quiero invertir en una planta, dame en la República Dominicana. Y eso, porque en República Dominicana yo estoy viendo que la cosa está caminando bien, hay un clima de inversión y un ambiente jurídico adecuado. Y tú dijiste ahorita algo. Todos los países que de una forma u otra pueden competir con nosotros. Sí, porque lamentablemente no. Alberto, lamentablemente no pueden exhibir lo que exhibimos nosotros. La economía, tú no la puedes desvincular de la política. Por eso ha surgido hay una materia que se llama economía política. Economía política y la geopolítica ahora ha aparecido concomitantemente la geoeconomía. Entonces, cuando algún país del entorno en el cual vivimos anda por situaciones de crisis económica, crisis social, oye, eso ahuyenta realmente inversiones. Solamente las expectativas. Solamente, entonces, mira, vamos a poner un ejemplo. Hay países que en el mes pasado, antes de definirse un panorama electoral, las expectativas crearon situaciones que le toman 2 y 3 meses en revertirse para esos países. No, es que cuando tú pierdes lo que has ganado, recuperarlo requiere tiempo, recuperarlo, porque los países no se recomponen así. Cuando tú construyes un orden económico y social y eso se destruye, la recuperación y recomposición, en caso de te pueden tardar hasta décadas. Entonces nosotros, en ese sentido, tenemos que ir consolidando lo que hemos conseguido. Que ya lo que se inició hace un par de años, en donde República Dominicana, Costa Rica y Panamá hicieron una especie de, dentro de un triángulo, alianza por la democracia por la y la cooperación. Claro. Ya solicitó Ecuador, que quiere entrar también, y otros países quieren entrar. Y en gran parte, te voy a decir, Olga, uno no quiere echarse bombo, pero se debe al liderazgo que en cierta forma ha mostrado República Dominicana. Un país que no tiene una economía como la que tiene otros países. Si tú sumas a la República Dominicana, si sumas a Panamá y sumas a Costa Rica, estamos hablando como economía global, la tercera economía de América Latina. Sí.
Primero estaría Pues le va Brasil, Brasil y México. Pero si tú le sumas a Ecuador, seríamos la segunda. Bueno, sí, podríamos acercarnos a Sí, México. no, claro. Sí. Entonces, para que tú veas que en esa cooperación Se logran la muchísimas cosas. Claro, y la República Dominicana evidentemente se ha convertido en la séptima economía de América Latina, como economía sola. Por lo tanto, eso indica que hay un proceso importante de avance en la economía dominicana, en la sociedad dominicana. Yo creo que todo eso uno tiene que analizarlo, Alberto, despejado de todo De las pasiones políticas. esas pasiones políticas. Claro, hay que entender. Es normal, pero el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es sencillamente hacerle ver que hay una realidad y que hay logros que se han obtenido y que hay que mantener. Que el propio presidente, Antonio, en su rendición de cuentas, dentro del realismo con que se expresó, él no dejó de reconocer problemas que tiene que enfrentar. Él habló claramente de que tiene que luchar contra la inflación. Él habló que la inflación, tiene que lo que se contra está la inseguridad y con una serie de cosas que él reconoce. No, y que se está mitigando, pero que no hay solución. Porque la solución es una solución que no depende de uno. todos nosotros. O sea, depende de esos países que lleguen a un arreglo. Porque al final, ¿cómo está pasando Europa? Europa está pasando mal. Oye, Alberto, Alemania, que durante décadas se había convertido en la locomotora de Europa, por primera vez en los últimos 30 años, tiene un déficit en su balanza comercial. Y su empresa líder en el mercado mundial, de las tantas que tiene, pero la empresa automotriz tiene dificultades. Bueno, cuando tú llegas al punto de ver que muchos países que ni siquiera bajo ninguna circunstancia se podían comunicar con el amigo de Venezuela, ellas se están comunicando. No, es porque la cosa está claro, está difícil. Está difícil. En estos días estaba viendo que Venezuela comienza con un proceso de reactivación de su economía después de décadas. Pero todo esto es producto de esta situación. Porque el amigo Putin se dice que es la inflación de Putin y ha generado un proceso, obviamente, de dificultades en Europa y eso tiene prácticamente a Europa, como dicen, a sus rodillas. Pero también eso también ellos tienen lógicamente su esquema desde su punto de vista. Claro, pero ha tensado los mercados más importantes de hidrocarburos y ese tipo de cosas y eso tiene un impacto obviamente en países como nosotros. Porque cuando tú mencionaste el tema eléctrico, pero no hay que olvidar que el 75% de la matriz energética de la República Dominicana está compuesta por petróleo, gas natural y carbón mineral. Y que cualquier incremento en cada uno de esos carburantes, eso tiene un impacto en la estructura de costos en la República Dominicana. Sí, es una relación directamente proporcional. Directamente, pues, y esa es la realidad. Bien, Antonio, vamos a tomar nuestra segunda y última pausa y en la parte final vamos a tocar algunos temas que uno parece repetitivo, pero que uno nunca podrá traerse de hablar de nuestros vecinos y de la situación que sigue empeorándose, viendo todavía cosas que uno no le ve en cierta forma fin a esa situación. Continuamos después de una breve pausa con nuestro distinguido amigo invitado, parte de esta producción, Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.